Bendiciones, amada familia del Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se encuentren en sus vidas y en sus mentes el día de hoy. Nuevamente, hermanos, como cada sábado, estamos aquí con el paso número 12 del tema del discipulado. En este caso, como lo podrán ver en el título, en el video o en la imagen, corresponde al paso número 12 que tiene por título principal lo que es la familia. Amén. Les invito a que ahí ustedes en sus casas puedan acompañarme anotando, o si es que tienen el libro del discipulado a su mano, puedan ir contestando las preguntas con las respectivas respuestas. Amén. Y nuevamente tenemos nosotros como primera instancia lo que es el recuadro, en donde dice que escribamos falso o verdadero. Como en el capítulo número anterior lo dejamos hasta el final, nuevamente lo vamos a dejar hasta el final. Amén. Nos vamos a concentrar en la parte de abajo que tiene lo que es el subtema de lo que es la familia cristiana. Y dice así lo que es un resumen de lo que es la familia cristiana. Dice, el hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Ok, ¿y a qué se refiere más concretamente con lo último que acabamos de leer, en que se convierte en un campo de batalla y frustración? No se refiere a como vemos al principio, que se refiere a que se atienden a las necesidades materiales o que no se enseñan a los hijos. No se está refiriendo a eso, porque tanto en el hogar cristiano como en el no cristiano se hace. Pero ¿a qué se refiere a eso? ¿A qué se refiere que hay un campo de batalla? Es porque en la sociedad más actual, hay un campo de jerarquía, en donde si es el hombre o si es la mujer la que gobierna en el hogar, o son los hijos los que gobiernan en el hogar. Entonces nosotros podamos conocer a personas o a familias que inclusive se ve y pareciera de que no son ni familias, o sea, están divididos. Digamos que un dicho coloquial mexicano dice que luego están como perros y gatos, porque unos están por allá y otros están por acá, unos están de acuerdo con una persona, los otros están de acuerdo con otra. Entonces hay un campo de batalla en donde el esposo es el que manda y es el que golpea a su esposa, golpea a sus hijos y su esposa le tienen miedo al marido para no contradecirlo. En otros hogares, la esposa es la que golpea al esposo, golpea a los hijos y los hijos tienen miedo y el esposo también, para no decirle nada y para que no lo deje. En otros hogares son los hijos los que golpean y mandan a sus padres y sus padres no le dicen nada porque ellos son los que tienen la mayor voz y voto en las sociedades más actuales y cuanta cosa. Entonces, eso es en donde hay un campo de batalla, hay una división en el hogar. Amén. Pero en el hogar cristiano no es así o no debería de ser así. Porque en el hogar cristiano el que reina es Jesús. Y tanto el esposo como la esposa y los hijos tienen en su primer lugar de vida a Jesús. Porque si lo tenemos a Él en primer lugar, nosotros vamos a saber cómo tratar a los demás. Amén. Porque el propósito del hogar lo vemos, y más abajito ahí en sus libros, en el discipulado, aparece un recuadro que dice, el plan de Dios para la familia en Génesis. Y estamos viendo desde el principio, desde el principio, nuestro Señor, nuestro Dios ya había planificado lo que es una familia. Y como primera instancia vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y aquí hay dos fundamentos o dos puntos que vamos a ver. El primero, fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar
vino de parte de Dios. Por eso es que dice en la primera parte, no es bueno que el hombre esté solo. La segunda parte dice que se describe a la esposa como ayuda idónea, o también se puede traducir como una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. ¿Por qué? Porque unidos son mejor que estar separados. Amén. Y vayamos con otro punto. Abajito aparece ahora Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y en este versículo hay tres principios o tres ideas principales que nos quiere decir el Señor. El primero, hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. ¿Por qué? Porque sólo así pueden aprender a depender el uno del otro. Como segundo paso, dice una sola carne, o también se puede referir a un solo ser. Y esto implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos, compartiendo sus pensamientos íntimos. Y el último punto es que el sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son bendición de Dios. Amén. Y pasamos con el siguiente subtema. Ok, continuando, el primer tema que vimos es la familia cristiana y ahora el segundo subtema es su responsabilidad dentro del hogar. Amén. Como primera pregunta aparece, ¿qué mandatos da Dios a los maridos, a los esposos, en los siguientes pasajes? El primero de ellos, Efesios 5:25, dice así su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como respuesta a la primera línea que vemos del primer pasaje es amar a sus esposas y entregarse por ellas. Segundo pasaje, ahora le toca a Colosenses capítulo 3, versículo 19. Y dice así la palabra, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ella. La respuesta que va a la segunda línea del pasaje sería no ser ásperos. Ok, y más para definir lo que significa, porque a lo mejor la mayoría de ustedes no sepa lo que significa que es alguien áspero. Alguien áspero se refiere a alguien que es malhumorado, alguien que es amargado, alguien que es provocativo, o sea, que le gusta provocar pelea, alguien que es descortés o que es muy tosco. Amén. Porque aquí yo quiero compartir lo que es una frase que dice, Dios no solo ve el comportamiento en público, sino también en la intimidad del hogar. Amén. Siguiente pasaje, ahora le toca a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 7. Dice así su palabra, ustedes maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén.
Como respuesta a la tercera línea de que le corresponde a este tercer pasaje, quedaría como respuesta: vivir sabiamente con ellas y darle honor como a vaso frágil. Abajito de esas preguntas, eso es una pregunta personal hacia ustedes. Marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. En la parte de la derecha hay una división y aparecen 3 temas principales para discutir, para reflexionar y para hacer. En este caso, esas 3 son preguntas personales. Ustedes la contestan ahí en su libro de manera personal. Pasamos a la siguiente hoja. Y ahora vayamos con la pregunta número 2. Ahora dice una pregunta: ¿qué mandatos da Dios a las esposas? Y vayamos rápidamente ahí al primer pasaje que nos dice, que es Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice así su palabra: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. En este caso, la respuesta que quedaría, conforme al primer pasaje, es respetar a su marido. Ok, ahora vayamos con el segundo pasaje. Le corresponde a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice así su palabra: asimismo, vosotras mujeres, o sea, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra. ¿Qué se refiere con los que no creen a la palabra? Se refiere a aquellos matrimonios en donde solamente la mujer es creyente y el hombre no. Sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, como respuesta que corresponde a la pregunta número 2, en la segunda línea, quedaría como sujeta a su marido. En este caso también quiero recalcar qué significa lo que es la palabra sujetas. Sujetas se refiere a lo que es sometimiento o sumisión. Amén. No sin antes también yo dar lo que es una cita de un libro de una hermana en Cristo que se llama Susan Hunt, en donde dice la verdadera mujer. En una parte de su libro dice: yo no puedo dar razones lógicas para la sumisión. El hecho que Jesús se despojó de toda la gloria que le pertenecía en el cielo para dárnosla a nosotros contradice toda lógica. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Amén. ¿Por qué se debe de someter la mujer a su marido? Número 1, es porque Dios lo manda en sus mandamientos. Como mujer cristiana, si tú obedeces otros mandamientos de Dios, ¿cómo no vas a obedecer este? Amén. ¿Por qué? Porque como mujer cristiana, en segundo punto, tú amas a Dios. Amén. Y como tú amas a Dios, en tercer punto, tú confías en Dios, de que todo mandamiento que Él ha estipulado, y en este caso este en particular, es porque es algo para tu bien. Dios no te ha demandado algo que no sea para tu bien, que no sea provechoso para tu vida. O sea, Dios no te quiere perjudicar más, sino de que Él quiere todo lo mejor para ti. Y también es para que Dios sea glorificado. Porque Dios es glorificado porque tú estás yendo todo conforme a lo que es su evangelio. Porque esto es parte del evangelio también, en que la mujer esté sujeta a su marido. Amén. Entonces, la sujeción es un acto de amor. Si Jesús lo hizo por nosotros, ¿cuánto no más la mujer lo tiene que hacer? Por amor a Él y también por amor hacia su esposo y por respeto. Pregunta número 3. Dice: ¿qué demanda Dios
a los padres y a las madres, según Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí abajito aparece, entre paréntesis, lo que no deben hacer. Y aparece una línea para contestar. Ahí la respuesta es no provocar la ira de los hijos. Ok, ahora continuando, abajito aparece, por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hacen enojar a sus hijos? De acuerdo al versículo que acabamos de leer en Efesios 6:4, no se está refiriendo a, por ejemplo, que hay hijos o hijas que se enojan porque sus padres los mandan a hacer mandados o porque los mandan a limpiar su cuarto. No se está refiriendo a ese tema. El tema del versículo que se está refiriendo es, por ejemplo, la humillación. Y eso quedaría como respuesta. La humillación hacia los hijos o el maltrato hacia los hijos. Amén. Ahora, lo que sí se debe de hacer, más abajito aparece, de acuerdo al versículo, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A qué se refiere el versículo cuando dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor? No es nada más y nada menos que criarlos e inculcarles conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Continuando, vayamos a la pregunta número 4. Dice, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, vayamos a leerlo. Dice así su palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, pregunta, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? La respuesta quedaría en todo tiempo y en todo lugar. Abajo aparece, compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Continuando, vayamos a la pregunta número 5. ¿Qué manda Dios a los hijos? Ahora vayamos con los hijos. En Efesios capítulo número 6, versículo del 1 al 2. Dice así su palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La respuesta es, a esa pregunta, la número 5, obedecer y honrar a los padres. Amén. Y como primer punto también a mencionar, ¿qué se refiere la palabra honrar a los padres? ¿Qué es la honra? Honrar como primera instancia es respetarlos como los que son. También es amarlos, aunque no se lo merezcan, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, es un mandato de Dios de que nosotros debemos de honrarlos, porque son nuestros padres. Amén. Independientemente de lo que hayan hecho, nosotros como hijos tenemos que honrarlos. Y también el honrar quiere decir de que también nosotros como hijos tenemos una responsabilidad con ellos. Que si en algún determinado tiempo ellos necesitan nuestra ayuda o ellos ya no pueden trabajar para sostenerse ellos mismos, como hijos nosotros lo tenemos que sostener ahora a ellos, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Velar por nuestros padres. Ok, ahora vayamos a la pregunta número 6 y ya casi para acabar. Dice, hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son?
Vayamos al primer pasaje que lo dice, Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Como respuesta, quedaría en la primera línea, someternos unos a otros. ¿Y qué se refiere con someternos unos a otros? En primera, los hijos respetan a los padres aunque no hayan sido buenos padres. Segundo, los padres respetan a los hijos aunque no sean iguales a ellos o no cumplan con sus expectativas. 3. Los esposos se respetan porque Dios bendijo su unión y son iguales ante Él. Y 4. Todos se respetan mutuamente porque esto es el mandato de Dios. ¿Ok? Segundo pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. ¿Y a qué se refiere esto? Como respuesta quedaría no ser contencioso o no ser orgulloso. Abajito aparece un recuadro muy grande que tiene como tema situaciones especiales. Maneja 3 puntos de vista. El primero es si su familia no es cristiana. El segundo, si es que vive en unión libre. Y el tercero es si estás soltero. Amén. Vayamos con el primero, si su familia no es cristiana. El punto número 1 que nos exhorta es que lo debemos de amar. Es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Demuestre su amor para ellos con hechos concretos. 2. Gánalos para Cristo a través de su buen testimonio. Como lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, que exhorta a las mujeres a ganar a sus maridos inconversos por medio de una conducta respetuosa y pura. Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, o sea, a las esposas, se puede aplicar a cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. El testimonio que usted da es vital para la conversión de su familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus hechos, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16? Vayamos rápidamente ahí a leerlo. Y dice así su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, segunda situación especial, si vive en unión libre. Aunque es común en nuestra comunidad encontrar parejas viviendo en unión libre, o sea, por comunidad se refiere a la sociedad actual, la Biblia llama a esto fornicación. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Es una pregunta hacia ustedes, si es que están unidos. Si no, deben arreglar su situación cuanto antes. Busquen el consejo de su pastor. Tercera situación especial, si es soltero o soltera. El reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad.
Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. En la parte de la izquierda, hasta arriba, aparece un recuadro que dice para estudiar. Es tarea para ustedes lo hacen de manera personal con Dios. Dice, el amor es primordial en el hogar cristiano. En 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, Pablo describe el amor verdadero. Anoten en una hoja aparte las características del amor según este pasaje, o subrayen en su Biblia las palabras que más le llamen la atención. Y abajito de eso aparece para crecer. Lea Filipenses, este es el plan de lectura que se les queda esta semana, Filipenses capítulo 1 hasta el capítulo número 4. También va a leer, para completar los 7 días, Salmos 37, el Salmo 51 y el Salmos 139. Y de tarea se les queda también memorizar Filipenses capítulo 2, versículos del 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y por último, para contestar las preguntas de verdadero y falso que se quedaron al principio, el primero dice, ¿la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa? La respuesta es verdadero. Y nos compara que nosotros debemos de amarla como Cristo amó a su iglesia. Segunda instancia, ¿la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo? La respuesta es verdadero. 3. Aunque los padres no sean creyentes, ¿uno siempre debe de respetarlos? La respuesta es verdadero. Y con esto, queridos hermanos y hermanas en el Señor, concluimos con el penúltimo paso de lo que es el libro del discipulado que estamos manejando. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, como también lo fue para mí. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes el día de hoy. Bendiciones para cada uno. Saludos.